Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la línea natural de la salud, tu recuperación. En esta ocasión les traigo un tema muy interesante acerca de un tumor cerebral que puede ser de crecimiento lento o también agresivo. Estamos hablando de glioma. Pero vamos entendiendo. El glioma es un tumor que crece en las células gliales y estas células ayudan de soporte al sistema nervioso central, que incluyen el cerebro y la espina dorsal. ¿Pero qué hacen estas células? Principalmente ayudan a nutrir neuronas, a mantener el ambiente químico y también a proteger y aislar las fibras nerviosas. Estos pueden ser de tres tipos, que es el astrocitoma, oligodendroglioma y también ependiloma. Pero el más agresivo de todos es el glioblastoma. Pero vamos a revisar la fisiopatología. Los gliomas aparecen cuando las células gliales sufren mutaciones genéticas que alteran el control normal del crecimiento celular. Y entonces esto provoca una proliferación celular, después viene una invasión a tejido cerebral y después el paciente comienza a presentar una alteración de la función neuronal. Y bueno, a diferencia de otros tumores benignos, como en mi video pasado que expliqué el tumor epidermoide, este tipo de tumor, el glioma, no tiene una masa bien delimitada, se infiltra entre las neuronas. Para los cirujanos es muy difícil resecarlo. Vamos a poner un ejemplo. Es como si pusieras tinta en una esponja y todo se dispersara por la esponja. Así más o menos tiene esa consistencia el glioma. En cierta ocasión un paciente me preguntó que cómo era ese tipo de tumor. Él estaba cursando con un glioma maligno y le di un ejemplo bastante sencillo para que pudiéramos comprenderlo un poco más. Le dije que es como cuando pones un fragmento de gelatina. Si se fijan, cuando la gelatina ya no está bien refrigerada, que está un poco más blanda, ese es el tipo de consistencia de este tumor. Entonces, cuando yo les hablo de resecar, es quitar completamente con cirugía. El término de resecar es resection en inglés y lo uso para que más o menos entendamos cuál es este procedimiento. Bueno, pues este tipo de tumor puede producir edema cerebral por varias razones, por vasos sanguíneos, por el plasma, porque este tipo de tumor altera el tejido, se hincha y entonces produce acumulación de líquido en esa zona del cerebro. Bueno, no nos vamos a meter muy a fondo en eso. Lo único que les puedo decir es que en caso de esto del edema cerebral, el edema cerebral es acumulación de líquido en el cerebro. Cuando pasa esto hay una presión intracraneal, o sea, una presión adentro del cráneo, y por ende lo que sucede después es una alteración en la función neuronal de la zona cerebral. Y vamos a revisar las causas. Bueno, pues en la mayoría de los casos las causas son desconocidas, pero se han identificado factores asociados, como puede ser las mutaciones genéticas espontáneas, cambios que regulan en el crecimiento o la proliferación celular y también la reparación del ADN. El ADN no se repara correctamente. Siempre en un organismo sano hay una reparación del ADN para evitar ese tipo de células cancerosas, y entonces también no ocurre la apoptosis, que es igualmente la célula tiene la capacidad de, cuando ya no sirve, pues desvivirse por sí sola, y entonces ocurre una regeneración celular. Y entonces en este caso, en este tipo de padecimiento no hay una reparación celular correcta y no hay una apoptosis. Entonces hay células que crecen de una manera inadecuada. Para entenderlo mejor, el ADN puede sufrir algún daño, entonces la célula activa un mecanismo para intentar repararlo, pero si no puede lograrlo, entonces echa mano de su segundo mecanismo, que es la apoptosis, que es la programación de la división de la célula. Entonces la célula pasa a mejor vida porque ya no tiene ninguna función, y esto mantiene el equilibrio celular y de los tejidos.
Y en una persona con este padecimiento de glioma, pues lo que sucede es que el ADN está dañado, la célula no puede repararlo y tampoco puede activar la apoptosis, no se lleva a cabo, la célula no se desvive, no pasa mejor vida, sigue ahí sin cumplir una función específica, solamente lo único que hace es multiplicarse sin control y entonces va a producir este daño de la formación de este tipo de tumor. Bueno, vamos a revisar algunos otros factores asociados que pueden ser personas que trabajan en la agricultura, que están expuestos a pesticidas, también personas que trabajan en la pintura, en el área de la pintura, que utilizan solventes o en fábricas de plástico para producir PVC, resinas, esponjas, derivados del petróleo, gasolina, exposición al benceno. También si en la niñez recibiste radiación ionizante, eso puede ser un factor asociado, que aún no está comprobado todo este tipo de factores que les estoy diciendo, pero en muchos estudios de las universidades lo han asociado con una mutación o un daño del ADN. Y también algunas enfermedades como la neurofibromatosis tipo 1 y también el síndrome de Charcot. Y los síntomas pueden ser convulsiones, debilidad de la mitad del cuerpo y también pérdida del equilibrio. Esos son los síntomas neurológicos primarios. Y en el área cognitiva, pues entonces hay una pérdida de memoria, hay unos cambios de personalidad. Muchos tumores dan cambios de personalidad, es increíble, pero así sucede. Y también hay una dificultad para concentrarse. Y otros síntomas muy importantes, hay presión intracraneal, ya les había platicado, que es una presión adentro del cráneo, hay un edema cerebral, acumulación de líquido en el cerebro, y entonces hay cefaleas, las cefaleas, acuérdense que es dolor de cabeza intenso, y también hay visión borrosa, y vómito y náusea, generalmente en las mañanas. ¿Por qué? Porque el edema está presionando el centro del vómito en el tallo cerebral. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente a veces en la sala de urgencias tenemos a la mano una tomografía. Entonces se deriva al paciente a una tomografía, la tomografía muestra tejidos blandos, muestra el edema, pero el estudio principal para este tipo de tumores siempre es la resonancia magnética, siempre lo digo, es un estudio muy completo que es la MRI en inglés, que hace cortes de planos del cerebro, cortes sagitales muy precisos, y entonces ya no nada más nos muestra el edema, sino ya nos muestra totalmente el tumor. Y entonces hay dos opciones para hacer una biopsia. La primera es con una aguja estereotáctica, que es una aguja que va directamente a la zona del tumor a nivel cerebral, saca una muestra y entonces el patólogo la analiza y decide cuál es el tratamiento adecuado para este paciente. Y la segunda opción es una cirugía a cráneo abierto o a cielo abierto o una craneotomía, que es cuando el tumor está accesible y lo puede el doctor o neurocirujano lo puede resecar lo más que se pueda, y entonces sacan una muestra de ese tumor y van al siguiente paso que ya les platiqué. ¿Y cuáles son las clasificaciones según la Organización Mundial de la Salud para estos tumores? El grado 1 es de crecimiento lento, el grado 2 es de crecimiento moderado, el grado 3 es de crecimiento ya maligno y el grado 4 es de crecimiento ya agresivo. Y el tratamiento principalmente es la cirugía. El doctor hace una cirugía cerebral para tratar de resecar lo más que se pueda este tumor, pero a veces esto no es posible por la consistencia del tumor y la infiltración a nivel cerebral. Y entonces se inicia un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y también de terapias dirigidas. Este tipo de terapias van directamente al objetivo, a bloquear las señales que están favoreciendo el crecimiento del tumor. Bueno, ¿y cuál es el pronóstico? Depende mucho de la edad del paciente, el tipo de tumor, dónde está el tumor y el grado del tumor. Hay gliomas de bajo grado que pueden evolucionar durante años. El paciente no se da cuenta, pero también hay glioblastomas
que es la forma más agresiva y esos crecen rápido. Y bueno, cuando el paciente recibe el diagnóstico de la forma más agresiva, que es el glioblastoma, la supervivencia es de 12 a 18 meses con tratamiento, pero algunos pacientes logran vivir un poco más. Bueno, ya para terminar, quiero decirles que los gliomas son tumores muy complejos, muy difíciles de eliminar porque crecen entre el tejido cerebral. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico oportuno y un tratamiento interdisciplinario es fundamental. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero te haya sido útil este video acerca de los tumores de las células gliales. Comparte este video para alguien que lo necesite y recuerda, la línea natural de la salud está contigo y tu recuperación está en tus manos. Yo no me despido, solo les digo hasta el próximo video.